Ya nos habíamos saludado previamente y bueno, bienvenido Juan, bienvenido Martita, amiga, Lupita, y a todos los demás, pues ya nos habíamos saludado y bueno, pues gracias Rosy, y pues yo sé que en este lugar siempre me he sentido como en familia, por todo el cariño, por todo el amor con que siempre me reciben y además pues le doy gracias a Dios por sus vidas, por cada uno de ustedes, porque bueno, también esta congregación, esta iglesia, también me apoyan en mi ministerio de muchas formas y entonces pues estoy agradecida con Dios por ello y bueno, y también por tantos años de amistad con los pastores y que ellos me hacen partícipe de la bendición de estar aquí. Entonces, bueno, pues estamos iniciando el año, ¿cierto? Sí. Y pues todos esperaríamos en parte, pues, que tengamos alguna palabra, ¿no? Relacionado con el inicio de año. Y sí lo vamos a tener, desde luego, pero estuve orando mucho para que el Señor me dijera qué compartir, qué decir. Y no quitó de mi corazón compartir de Primera de Pedro 5:10, pero normalmente a mí me gusta como que siempre tener el contexto, aunque sea de un versículo, pero tener el contexto, si no todo el capítulo, pues bueno, no todo el libro, por lo menos del capítulo, ¿no? Y bueno, pues yo los voy a invitar a que me acompañen, a que leamos Primera de Pedro 5:10, y después vamos a leer todo el capítulo. Pero bueno, quiero iniciar esta reunión, esta plática, esta charla, pues leyendo Primera de Pedro 5:10 y 11. Entonces, si alguien lo quiere leer. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y el 11? A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, entonces, de esto vamos a hablar, pero esto vamos a tocarlo casi al fin. No, no es cierto. Sí, en parte, pero esto fue algo que Dios puso en mi corazón, porque pues estamos iniciando un año y definitivamente Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? No sé si fue ayer o hoy en la mañana, estaba leyendo ¿cómo le llaman lo que sale así en Facebook? Como un mensaje de Mafaldo, ¿no? Que decía, el año nuevo no es el año nuevo lo nuevo, sino nosotros, ¿no? Que tenemos que hacer algo nuevo, ¿no? En nuestras vidas. Y bueno, definitivamente así es, ¿no? Pero no estamos solos, sino es que Dios hace la obra. Y es algo que a mí me gusta mucho de este versículo porque realmente quien nos va a perfeccionar, quien nos va a afirmar, fortalecer y establecer es el Señor. Claro que Él va a necesitar de nuestra voluntad, pero quien hace la obra es Dios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo todo eso, pero me gustaría que ahora sí leyéramos todo el capítulo de Primera de Pedro 5, porque eso nos va a ayudar a esclarecer muchas cosas respecto a esto último. Entonces, bueno, yo lo voy a leer y después ustedes van siguiendo todas las enseñanzas que vamos a ir tomando de esto. Dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, es lo que está diciendo Pedro. Dice, apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos
y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, este capítulo termina con el que iniciamos, ¿no? Digo, el versículo con el que iniciamos. Y bien, si ustedes les pido que me vayan siguiendo. En el versículo 1, esta es una carta que el apóstol Pedro les dirige a los ancianos de las iglesias. Si ustedes leen al final, que ya no lo leímos, él habla de que las iglesias la iglesia que está en Babilonia. Sí, bueno, se cree que esa Babilonia no era la Babilonia antigua del tiempo de Nabucodonosor, sino se refiere a la Roma de ese tiempo. Pero bueno, eso es información extra para que sepamos a quién está Pedro dirigiéndose, eran a gentiles. Entonces, ya se habían formado iglesias, habían ancianos, y en este capítulo, Pedro se dirige a ancianos, se dirige a jóvenes y también se dirige a todos. No sé si ubicaron ahorita que íbamos leyendo, lo vamos a ir revisando. Entonces, pues a los primeros que se dirige es a los ancianos, ¿no? Que en este caso, pues es la gente que espiritualmente tiene, pues un lugar importante, porque son los que tienen a su cargo el cuidado de la grey, tienen a su cargo el alimentar con la palabra y el ver por los miembros de la gente, ¿no? Que se está congregando. Entonces, Pedro también se considera anciano juntamente con ellos. Nosotros sabemos que Pedro vivió con Jesucristo, fue discipulado con Jesucristo, vivió pues más de 3 años en el ministerio y pues cuando él fue llamado a cuidar de la grey, ahorita lo vamos a ver, tuvo una encomienda muy específica, pero también dice que él es testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces, si hay alguien que tiene testimonio de lo que Jesucristo padeció, pues fue Pedro, pero también vamos a ver más adelante que habla que la iglesia también sufre padecimientos. El mismo Pedro lo sufrió. Entonces, parece que el padecer o los padecimientos no debería ser una palabra que nos molesta, aunque sea molesto, porque pues también es parte de nuestro crecimiento y es parte de lo que Dios usa en nuestras vidas para ir creciendo y madurando. También dice que Él es participante de la gloria que será revelada, ¿sí? Entonces, pues la gloria es todo aquello excelso, ¿no? Que manifiesta el poder de Dios, todo lo sublime que nosotros podemos ver manifestado de Dios en nosotros, en su iglesia, en su cuerpo, en el mundo. Ahora, la Grey, pues básicamente es toda la congregación de fieles cristianos, ¿verdad? Bajo la guía de sus pastores, que está, pues ahora sí que recibiendo enseñanza. Y bueno, ¿se acuerdan en los evangelios de la frase apacentar mis ovejas, apacentar a mis corderos? ¿Se acuerdan quién se lo dijo a quién?
Jesús a Pedro. Entonces, fíjense cómo Pedro retoma esta frase. Y bueno, pues Jesús precisamente le dice a Pedro, ¿no? Que apaciente, que pastorea las ovejas y corderos. Y bueno, en esta enseñanza vamos a ver en Juan 21, del 15 al 17, cómo precisamente es el llamado. Quizá muchos de ustedes, o yo estoy segura que sí conocen esta historia, que hasta la última vez que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Ya era la tercera que hasta Pedro se entristece y dice, claro, Señor, tú lo sabes todo, claro que te amo, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, hilando Primera de Pedro 5, al final, no lo vamos a leer todo, pero porque ustedes se acuerdan de esta historia y cómo al final Jesús le dice, pues tú lo sabes todo, Señor, en el versículo 17, creo es, y le dice, tú sabes todo, Señor, sabes que te amo, y le contesta la última vez, apacienta mis ovejas, pero ya le había dicho anteriormente, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Ahora, los corderos, a diferencia de las ovejas, estas son las crías, ¿no? De las ovejas, ¿qué quiere decir? Si lo trasladamos al mundo espiritual, pues es toda la gente nuevita que viene a través de nosotros mismos como parte del cuerpo, nuestros invitados, nuestra familia, ¿sí? Entonces, hay corderitos, las ovejas, que ya tenemos más tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, a diferencia de, ¿cuál podría ser la diferencia entre apacentar y entre pastorear? ¿Alguien sabe? Apacentar es darles alimento. Apacentar es darles alimento, muy bien, porque ambas tienen que ver con el cuidado de un ganado, ¿no? Pero apacentar es dar alimento, es darle pastos, justamente, ¿no? A las ovejitas o a los corderos, y pastorear es algo más amplio. Cuidar su crecimiento. Es cuidar, es ayudar, es guiar. Y si lo vemos en el mundo espiritual, pues estamos cuidando, guiando a la iglesia, ¿no? A la gente que viene, ¿verdad? Que se está congregando. Entonces, bueno, de hecho, hasta en el griego significa, si es la palabra poima, ¿no? No sé si lo estoy pronunciando bien, pero que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Entonces, estas palabras se las dijo Jesús a Pedro, pero yo creo que más que dudar a Jesús, si realmente Pedro amaba a Jesús, ¿ustedes por qué creen? Hay muchas interpretaciones en esto, los teólogos pues comentan mucho respecto a esto, los estudiosos, ¿no? Pero ¿ustedes por qué creen que Jesús 3 veces le hace la pregunta a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y pues Pedro bien contento la primera vez, sí te amo, ¿no? La segunda, ¿de verdad? Sí te amo. Y la tercera vez así como que le caló, ¿no? Y le impactó. Pero así, ¿cuál creen que sea la razón? Fue para afirmarlo después de la negación, ¿no? Después de que lo negó 3 veces. Ajá, sí, muchos estudiosos nos dicen eso también, como dice Rossi, como para afirmarle que lo había negado 3 veces y para que él fuera restaurado. Sí, yo también creo que esa puede ser una muy buena, digamos, explicación. ¿Qué otra se les ocurre o creen o piensan? Para reafirmar, ¿no? Para reafirmarlo, muy bien. Bueno, pues miren, yo estaba yo así meditando en esto también y pues pensaba, ¿no? Que Pedro necesitaba un compromiso, ¿no? Y ¿se acuerdan lo que dice Juan 15:14? A ver si no mal me recuerdo, Juan 15:14, si me ayudan a buscar. Juan 15:14. Juan, ajá, ¿qué dice? Juan 14:15, perdón. Juan 14:15, ¿qué nos dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Exactamente. ¿Y qué era lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro?
en el pasaje de Juan 21, del 15 al 17. Primero le dice, apacienta a mis corderos. Luego dice, pastorea a mis ovejas, y luego apacienta a mis ovejas. Entonces, 3 veces. ¿Por qué para Jesús era muy importante esto? Porque era una reafirmación de... Era una de su reafirmación y quería que Pedro tomara un compromiso. Y cuando tú le dices al Señor, te amo, y el Señor te dice, haz esto, ¿lo hacemos? ¿Sí? Se supone que sí lo deberíamos de hacer, ¿no? Y era un paquetote para Pedro empezar. Y se acuerdan en Hechos 2, el 37 al 42. Si quieren, búsquenlo. Y vamos, lo podemos ir como leyendo. Y vamos a ver que Pedro fue el que inició, de hecho, la iglesia en Jerusalén. Digamos que ya cuando Jesús había ascendido, él fue el primero que tomó el reto, ¿no? De empezar a compartir. Y todo el capítulo de Hechos, habla del primer discurso de Pedro desde el versículo 14, pero del 37 al 42, así es como, pienso que es como una síntesis. Dice así, Rosy, ¿lo quieres leer, por favor? 37. Ajá, el 42. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Ahora tú me digas, ¿eh? Ajá, hasta el 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ajá. Entonces, fíjense, ¿no? Que regresando a 1 Pedro 5:2, precisamente, ¿no? O sea, cómo Pedro tiene esto muy fuerte en su corazón, porque él inicia con la iglesia, pues, predicando el evangelio y pues dando la palabra, y después de ahí mucha gente empieza a creer, los 3,000, y luego ya, hay momentos en los que la Biblia ya no nos dice cuántos se multiplicaban, ¿no? Eran muchos. Pero pues ustedes saben que Jesús también dijo, no nada más es predicar, sino hay que hacer discípulos, ¿no? A las naciones. Entonces, esto que ustedes están teniendo de venir y congregarse, pues es porque Dios lo dejó establecido, pero también es un discipulado. Ustedes están siendo discípulos de Jesucristo, que el día de mañana ustedes, y bueno, no el día de mañana, hoy por hoy yo lo puedo ver, ustedes traen gente nueva y también le comparten y están siendo testimonio en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades, y eso llama la atención, y desde luego que eso hace que la gente quiera conocer de Cristo, pero tenemos todos que tomar responsabilidad en el compromiso, así como Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Pues bueno, apacienta mis ovejas, te voy a dejar un gran paquetote, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios nos llama, a que tengamos cuidado pues no necesariamente tienes que ser pastor o tienes que ser un líder. Ya desde el momento que eres un hijo de Dios y estás recibiendo palabra, ya tienes esa responsabilidad, como la mujer samaritana, cuando fue confrontada, pues dice que fue y les contó a todos que había visto a Jesús, que consideraba como profeta y que le había dicho todas las cosas, y por eso dijo, este será el Cristo. Y entonces ella empezó a evangelizar, ¿no? Porque ella había sido tocada, impactada, y así cada uno de nosotros. Ahora, también me habla de los pastores, ¿verdad? Así muy puntual, de cómo debe ser el cuidado, ¿no? Por la grey. Y a mí me gusta ver mucho, si lo podemos ver, en el versículo que está inmediatamente de 1 Pedro 5,
creo que es el número 2, que 2 o 3, cómo debe ser este cuidado, ¿no? Hacia la grey que está entre nosotros. Entonces ahí dice, cuidando de ella. Y vamos a ver cómo los no del cuidado y los sí, así le puse, ¿no? Los no debe ser por fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos ahorita compartiendo, los que ahorita estábamos en la mesa? Como el pastor Antonio comenta, no tenemos que decir tengo que, ¿no? No es por fuerza, nada de lo que hagamos en la vida cristiana es por fuerza, sino voluntariamente, ¿no? Ese deseo, porque amo a mi Señor, porque el Señor me ha rescatado, porque el Señor me ha lavado, me ha limpiado, me ha perdonado, me ha restaurado, me ha santificado, me ha bendecido. Por eso quiero hacer su obra, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, ¿no? O sea, realmente no debe haber ningún motivo equivocado en nuestro corazón de ninguna forma, no solamente una ganancia monetaria, sino cualquier tipo de ventaja, ¿no? Que queramos tener respecto al cuidado de la gente y no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, ese es el tercer no, y como sí, sino siendo ejemplo de la grey, ¿no? Entonces ahí tenemos 3 cosas, haciéndolo voluntariamente, con ánimo pronto y siendo ejemplo de la grey. Sí, y luego me gusta mucho porque dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿a quién se refiere? A Jesús, ¿verdad? Entonces habrá una recompensa y un premio. ¿Cuál será ese premio? Ahí lo quieren leer en el versículo 4. ¿Quién me dice cuál es ese premio? Una corona incorruptible de gloria. Una corona incorruptible de gloria. Qué hermoso, ¿no? Entonces, pues es algo que nunca se va a corromper, eso que Dios nos va a dar, no como en el mundo, ¿no? Te pueden dar una corona, pero esa corona se corrompe, ¿sí? Porque puede ser que no te la ganaste legítimamente, pero alguien sobornaste y te la dio. Pero aquí no, aquí te la dio Dios, te la da Dios, porque Él ve tu corazón. Ahora, también, como les decía hace un ratito, no solamente habla a los ancianos, habla también a los jóvenes. ¿Y qué les dice a los jóvenes? Ustedes jóvenes, ¿cómo deben estar? Sujetos, ¿a quiénes? A los ancianos, ¿verdad? Y hay un tercer grupo que es a todos. ¿Qué les dice? Exacto, sumisos unos a otros. ¿Y qué significa la palabra sumiso en este contexto? ¿Qué idea tenemos de la sumisión? A ver, la verdad, ¿qué idea tenemos de la sumisión? ¿Qué pensamos que es? Considerar a otros mayores que nosotros. Ok, y en el mundo, ¿cómo considera la gente la sumisión? Como Humillación, como algo. Como débil, como humillación, como que no tienes carácter, como que, ¿no? Pero como tú es como, ¿se acuerdan? Todo lo que haces debe ser voluntario, con ánimo pronto y siendo ejemplo de la grey. ¿Y por qué? También en otra parte la Biblia nos habla considerando a los demás como superiores a ti mismo, ¿no? Entonces, en el contexto bíblico, pues sabemos que sumisión no tiene nada que ver con el concepto de acuerdo al mundo. Y bueno, obviamente hay una definición, ¿no? Esta la busqué en el diccionario, dice sometimiento de alguien a otra u otras personas, sometimiento del juicio de alguien al de otra persona y acatamiento, subordinación manifiesta con palabras o acciones. Ahora, si nosotros nos sometemos a las autoridades del gobierno, a las de nuestro jefe, a las de una familia, igual nosotros debemos someternos entre nosotros con mayor razón, ¿no? O sea, si tú estás en tu trabajo, a ver, tú haces lo que quieres, ¿no? ¿Verdad? Te sometes a una norma, ¿verdad? Y si están casados, ¿verdad? Pues se someten también el uno al otro, platican, establecen sus acuerdos, sus reglas, ¿verdad? Y Connie, ¿no? Tú que estás en una aerolínea, pues tú no haces lo que quieres, ¿verdad? O sea, hay reglamentos, incluso protocolos de cómo deben hacer el trabajo, procedimientos, ¿no? Sistemas. Entonces, pues con mayor razón, ¿no? Nosotros como hijos de Dios,
debemos aprendernos a someternos, ¿no? Y la misma palabra, a mí me encanta porque no habla de sumisión, habla de un adjetivo, sumisos. No nos está hablando de sumisión, aquí es el carácter de un cristiano, es un adjetivo, sumiso. Entonces, algo que me debe distinguir. Y bueno, en otras partes de la escritura nos habla de tener un espíritu afable, un espíritu afable y apacible, ¿no? O sea, debemos ser gente pacificadora, reconciliadora, gente que siempre estemos buscando el procurar el bien de nuestro prójimo. Y bueno, a mí me encanta esta parte porque en la misma palabra nos explica cómo ser sumisos. Vamos a ver más adelante cómo aquí se nos explica, ¿no? Dice que debemos estar revestidos de humildad, ¿sí? De humildad, revestidos de humildad. Entonces, ¿cuál es la base de la sumisión? De ser sumisos, la humildad. ¿Y quién nos invitó a ser mansos y humildes de corazón? ¿Se acuerdan en Mateo 11? Dice Jesús, aprendan de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Dice, ¿para qué? Para que haya descanso en dónde. Exactamente. ¿Y qué es nuestra alma? ¿No? Los griegos dicen, ¿verdad? Que el alma está constituida de nuestras emociones, nuestros pensamientos o nuestra mente, nuestra voluntad. Cuando tú eres humilde y hay esa mansedumbre, tienes que estar relajado. Ya tienes por qué tener aquí tus emociones revueltas, ni tus pensamientos o tu voluntad resistiéndose. ¿Por qué? Eso trae paz a tu corazón. ¿Sí? Entonces, explica por qué, ¿verdad? Porque de actuar contrariamente, eso no le agrada a Dios. Fíjense cómo nos dice más adelante que Dios resiste a quién, a los soberbios, y a quién Dios le da gracia, a los humildes, ¿no? Y entonces podemos ver que, ya me revolví con las, a ver, sí, porque, a ver, sí. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Ya lo cantamos hace ratito. ¿Qué es la gracia? Es un regalo de Dios, ¿verdad? Y tenemos ejemplos de dones y de regalos de Dios. ¿Cuál es el primer regalo que hemos recibido de parte de Dios? La salvación. La salvación. Porque fíjense, Efesios, ¿qué nos dice? Es un versículo que seguro también muchos de ustedes conocen. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Qué nos dice? ¿Qué? 2 del 8 al 9. De seguramente muchos se lo saben hasta de Porque memoria. por gracia sois salvos por medio de la fe, Ujú. y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Exactamente. Y en Romanos 3, del 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, regresando a la humildad, se nos explica mejor, pues básicamente, ¿no? Que esto, pues Dios te va a premiar con su gracia, ¿no? Pero claro que la gracia es un don de Dios, pero como dice Dios, Dios vive en las alturas de los cielos, así es un pasaje de Isaías 57, pero ¿dónde más Dios habita? En el corazón quebrantado y aquel que se humilla ante Dios. A mí me encanta, ¿no? Porque si bueno, entonces ya sé lo que debo hacer, ¿no? Entonces, ese es lo que Dios nos da, el regalo de que su presencia esté en nosotros. Pero obviamente que Dios, o sea, se resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes, ¿verdad? Entonces, en el versículo 6, que entonces Pedro exhorta a la iglesia regresando a primera de Pedro 5, ¿qué es lo que exhorta a la iglesia? ¿Qué les dice? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el secreto es que debemos humillarnos, ¿no? Humillarnos ante su poderosa mano, ¿no? Y ya, si Dios nos exalta,
pues será en el tiempo de Dios. No hay cosas que a lo mejor no nos gusta, como la gente a veces nos dice cosas o cómo nos trata, y a veces uno así, ¿no? Puede quedar en crisis, así 3 segundos, 10 segundos, pero lo mejor es, en lugar de ponerte al tú por tú, ¿qué debemos hacer? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? Pero a veces es difícil. Sí, es difícil, pero acuérdense que Dios es Dios de toda carne y para Él no hay nada difícil. Lo importante es doblegar nuestro corazón ante Él, ¿no? Y Él ya nos va a mostrar, bueno, tú también, cámbiale a tu actitud, bájale 2 rayitas, ¿verdad? Porque a veces también a nosotros se nos puede, ¿no? Subir, pero lo importante es someternos a Dios y Dios nos va a ir mostrando, sí, yo voy a tratar con esta persona, pero también quiero tratar con tu vida en esto, ¿verdad? Porque pues se trata que nosotros nos confrontemos ante Dios y la palabra es como un espejo, ¿verdad? Entonces, a través de la palabra, a mí me gusta mucho esto porque lo que decía Rosy, ¿no? Que es apacentar, dar alimento. Y lo primero que tenemos que hacer con un nuevo convertido, con una persona que está apenas, ¿no? Creciendo la palabra. Pero después conlleva el cuidado, la guía, ¿no? Y el dar el consejo, el estar con la persona. Y esa es parte de nuestro trabajo, ¿no? Pero siempre la bendición de estar ante Dios personalmente, cara a cara, leyendo la palabra, orando, congregándonos, siendo sinceros en nuestro corazón, es como Dios va a ir haciendo ese trabajo, esa obra. Y bueno, dice, ¿cómo quiere Dios que le mostremos que nos humillamos ante Él? Digo, a mí me gusta porque la misma palabra nos va contestando todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De acuerdo al versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ajá. Ahí también en otra de las escrituras, en Filipenses 4, dice que toda necesidad, todo requerimiento, lo pongamos delante de Él. ¿Cómo? En oración, con súplica, con acción de gracias. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo le muestro a Dios que me estoy humillando? Pues le pongo mi ansiedad, le pongo lo que me aqueja, reconozco que estoy enojada, reconozco que estoy molesta, reconozco delante del Señor que me siento perdido o perdida en el espacio ante una situación o que me siento impotente ante una situación. ¿Cómo? Orando, suplicando y dándole gracias a Dios por la victoria que te va a dar en ese momento. Él te escucha. Exacto. Y además está la promesa que y la paz de Dios que sobrepasa todo tu entendimiento, todo lo que tú estás aquí maquinando, tratando de explicarte y de darle una explicación a la situación. Dios te va a guardar en paz y además dice, va a guardar tus pensamientos, tu corazón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que tenemos siempre esa respuesta del ahora. ¿Qué más dice Pedro de cómo debemos ser todos? De acuerdo al versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ajá, entonces, bueno, pues tenemos que ser sobrios y velar. ¿Y qué significaría ser sobrios y velar? Cuando hablamos de sobriedad, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué debemos? Como estar seguro, como estar con una convicción en conducta. ¿Ok? ¿Alguien? Estar atentos. Como ser ser serios. mesurado, ser Mesurados. Ser serios en los pensamientos. Exacto, porque luego aquí podemos estar. Hay un versículo que me gusta mucho, ¿no? En 1 Corintios, ¿no? Que dice que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? Podemos pensar de más. Entonces Dios quiere que seamos sobrios, ¿no? Y nos hacemos a veces historias de algo, y como dice la palabra en Filipenses 4:8,
todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensar, porque a veces pensamos lo contrario. Queremos enojarnos, queremos destripar o queremos decir de más, ¿no? Entonces, sean sobrios y recuerden, su lucha no es contra qué, contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra quién, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ah, exacto, contra huestes espirituales de maldad. Exacto. Entonces, por eso dice Pedro, sean sobrios y velen. ¿Por qué? Velar, ¿qué significa? Pues estar atentos, ¿verdad? Digo, me voy a dormir, pero encomendé mi sueño en las manos de Dios, ¿verdad? Y cuando me levanto igual, ¿no? Entonces, todo el día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay un adversario, es real. El mundo te dice, ay, no, guerra no existe. O a veces sí creen y hasta invocan, ¿verdad? Espíritus malos y buenos y bueno, qué sé yo, tanta cosa, ¿verdad? Y entonces el diablo es real. Él anda como león, que aquí dice ¿cómo anda? Y además es nuestro adversario. O sea, tenemos que estar atentos. Hay un adversario, es real. Entonces, se llama diablo y como la figura aquí, ¿verdad? La analogía que se hace es como un ¿qué? Rugiente. ¿Y cómo ruge? ¿Le hace como un gatito miau? No, ¿verdad? ¿Cómo hace un león? Sí, es real, es real. Entonces, anda alrededor buscando a quién. ¿Y a quién creen que devora? ¿A quién devora? A los débiles. A los débiles. Y de acuerdo a todo este contexto que hemos leído, ¿a quién devoraría? A los soberbios. Exacto. A los soberbios. ¿A quién más? ¿A todo aquel que no? Los que no creen, no estén firmes. Los que no se someten, ¿verdad? Los que no tienen que humildad, No tengan razonamiento. ¿verdad? Humildad. Muy bien. Ahora, el versículo 9, ¿qué dice? ¿Qué exhorta? Se exhorta a resistir al diablo. ¿Cómo? ¿Cómo debemos resistir al diablo? De acuerdo Firmes en la fe. firmes en la fe, sabiendo que Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. exacto. Entonces, pues aquí está una de las claves que Dios nos da a través de esta carta. Debemos estar firmes en la fe. ¿Y se acuerdan de cómo proviene la fe? Por Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Entonces, si no leemos la palabra, ¿verdad? Si no tenemos ese hábito, yo le doy gracias a Dios porque aquí les están poniendo este reto de aprenderse un versículo por semana, de estar aprendiendo un salmo y aparte ahorita el reto de que empiecen a leer su Biblia, ¿no? Durante todo un año. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos va a dar fe y porque estamos en o sea, cuando el apóstol Pablo en Efesios 6 habla de la armadura divina, él está dando por sentado que estamos en una lucha. No es, si nos gustaría estar en una lucha, no es de que, ay, yo me hago un ladito. exacto. No, estamos en una lucha espiritual, es real. Pero incluso hasta Pablo anima a que nos pongamos una armadura. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué elementos tiene esa armadura? ¿Alguien me quiere decir alguno de ellos? El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación, la coraza, el escudo de la fe, el cinto de la verdad, el calzado del presto evangelio de la paz, muy bien. La espada del espíritu. La espada del espíritu, ¿no? ¿Ustedes para qué creen que sea la espada del espíritu? Nada más para defendernos. ¿O qué hace una espada? Para atacar. Atacar, pero a veces nos da miedo decir que nos vamos a atacar, ¿no? Porque pensamos, pero hay unas partes de la vida donde David, incluso Abraham, buscan a Dios y le preguntan, ¿atacaremos a este? Y Dios les decía, sí, vayan y ataquen. Y a veces somos tímidos, nos da miedo,
Pero claro, ¿no? Yo no voy a entrar en controversia, teológicamente, pero tenemos una armadura divina que nos protege y con la que nos podemos defender y, pues, mantener activa nuestra fe, declarar la palabra, hablarla. Yo sé que hay una corriente que dice, es que no declares, eso está mal. Pues declarar es decir es creer, es expresar en quién has creído. ¿Por qué no la voy a declarar? ¿Por qué no la voy a hablar? ¿Por qué no la voy a verbalizar? Si es al escucharme yo y al escucharla, pues me ayuda a que esté consciente de quién he creído, ¿no? Entonces, bueno, vamos al versículo 10, entonces, que es el con el que iniciamos. Ya viene todo esto. Bueno, pero también habla de los padecimientos, ¿no? Que se van cumpliendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, pues a veces esta enfermedad, que no tienes trabajo, este problema familiar, que vino un divorcio, que te corrieron del trabajo, o sea, no es exclusivo de nada más aquí en México. Pasa en India, pasa en China, pasa en Europa, pasa en todo el mundo. Y si pasa en una vida normal, no siendo creyentes, pues igual nos va a pasar como hijos de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? En otra parte de la escritura dice padecimiento por un poco de tiempo. Todo es temporal, todo es temporal. Pero lo importante es que sepamos que cada aflicción, cada padecimiento que Dios trae a nuestras vidas, esto lo decíamos hace ratito en la mesa, ¿no? Todo esto es para que maduremos, todo esto es para que crezcamos, todo esto es para que aprendamos cosas nuevas. Y al final dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, aquí mismo dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de perfección, ¿qué significa la palabra perfección? ¿Sí? Por ejemplo, una vez a un violinista que tenía casi como 90 años, no sé si ya lo había comentado antes aquí, sin que él seguía tocando el violín y lo tocaba hermoso. Y le decían, bueno, usted, ¿y por qué todavía sigue tocando el violín si usted, pues ya experimentó todas las satisfacciones del mundo, ha tocado entre reyes, entre nobles, ha ido a cortes, ha ido a embajadas, ha ido ante ministros, presidentes, porque lo han invitado por lo maravilloso que toca? ¿Y por qué todavía sigue tocando? Dice, es que estoy perfeccionando mi técnica de de tocar el violín. Entonces, pues cuando hablamos de perfeccionar, pues habla básicamente, ¿no? De que pues tú quieres mejorar en algo. Entonces yo te pregunto, una pregunta para cada uno de ustedes, ¿en qué quieres que Dios te perfeccione en este 2025? ¿Sí? Hay gente que perfecciona su inglés, que perfecciona un deporte, que perfecciona una técnica de lo que sea. ¿Sí? ¿Para qué perfeccionamos? Porque queremos a lo mejor un nuevo trabajo, porque queremos abrir una nueva empresa o porque queremos, pues, sentirnos más contentos por ese logro. Pero ¿para qué quisieras que Dios te perfeccionara? Puede ser en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, que no está peleado. Dios obviamente empieza sobre nuestro espíritu, pero Él también quiere ir a tu alma y quiere ir a tu vida física y material, porque las tres cosas son importantes para Dios. Pero si queremos una vida espiritual perfeccionada en Cristo, ¿qué tendríamos que hacer? Si quiero espiritualmente ser mejor persona, crecer, primero, ¿qué quieres que Dios haga en tu vida? ¿Para qué lo quieres? ¿Sí? ¿Para qué lo querrías? ¿Te gustaría iniciar un servicio cristiano, un ministerio, ayudar más a tu familia, a tu prójimo? ¿Para qué queremos que Dios nos perfeccione? El que nos va a perfeccionar es Dios. Sí, pero ¿qué necesitamos? A ver, de manera práctica, para espiritualmente, ¿qué necesitaríamos hacer para ser más ricos espiritualmente? Exactamente. ¿Qué otra cosa?
Invertir más ¿en qué? Tiempo. En la oración, la lectura de la palabra, ¿verdad? No dejar de... La personal también ¿Perdón? en la búsqueda personal de Claro, totalmente, totalmente. Ujú. Muy bien, En la guianza del Espíritu Santo. en la guianza del Espíritu Santo. Así es. En poner todas las cosas que hagamos en manos del Señor y alabarlo, ¿no? Así es, así es. Entonces, fíjense, Dios nos deja muchos medios de gracia, nos deja la presencia de su Santo Espíritu, nos deja la palabra de Dios, nos deja la oración, la alabanza, esto que acabamos de hacer, de alabar a Dios, muy importante porque le estamos diciendo a Dios que lo amamos, que lo honramos, lo que Él significa y Dios también se agrada de la alabanza de su pueblo. Y bueno, el congregarnos. Fíjense, Pablo decía, ¿no? Bueno, no sé, creo que está en la carta de Hebreos, y no está todavía muy claro si fue Pablo, ¿no? El que lo escribió, pero hay una parte donde dice que en Hebreos 10:25 no debemos dejar de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? ¿Qué recibimos? ¿Sí? En el Salmo 133, uno dice que, bueno, si alguien, vamos a leerlo porque ahorita no me acuerdo, pero qué bendición hay al congregarnos. Salmo 133:1. Recibes a Dios en tu corazón. Recibes a Dios en tu corazón, muy bien. Está en el mismo espíritu. Ajá. ¿Qué dice Salmo 133:1? ¿Alguien lo tiene? Bueno, si no, yo se los leo. Dicen, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, fíjense, ¿cuántas cosas Dios nos deja para que nosotros podamos perfeccionarnos, ¿no? Compartir de Cristo, ¿sí? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En fin, tenemos muchos medios de gracia que Dios nos deja para que nuestra vida espiritual pueda ser perfeccionada. Ahora, ¿qué significa afirmar? Afirmar, cuando una silla está así floja, ¿te sientes segura al sentarte? No. No, ¿verdad? Digamos, cuando en una relación de pareja alguien es muy cambiante, ¿la otra persona se siente segura? No. No, ¿verdad? Si, por ejemplo, cuando estás todavía aprendiendo a manejar y llevas un día o dos y ya métete al periférico, esa persona se sentirá todavía así segura, firme. No, ¿verdad? O sea, lleva un proceso. Pero, ¿quién es el que nos afirma? Sus Efesios 4, del 1 al 12. Vamos a ver lo que dice. Ah, no, creo que no es esa. Afirmar. Creo que ya me equivoqué. Perdón. Es Efesios 6:13. Efesios 6:13. ¿Qué dice Efesios 13? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ajá, entonces, ¿cómo se obtiene la firmeza de parte de Dios? Resistiendo y en el contexto que dice, poniéndonos la armadura, ¿no? Entonces hay que ponernos la armadura, todos esos medios de gracia que Dios nos ha dado, hay que ponerlo. Ahora, Dios es el que nos fortalece. ¿Qué significa esto? El mismo Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿quién es el que nos va a fortalecer? Dios, pero nosotros tenemos que buscar al Señor para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Ahora, Efesios 3:16 dice, para que Él les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y si leen todo ese pasaje de Efesios 3, el fin es que Cristo habite por la fe en nuestros corazones para que seamos arraigados y cimentados, ¿sí? Tenemos que tener raíces, tenemos que tener un fundamento. Eso nos da firmeza, porque que vienen las tempestades, viene la lluvia, viene muchas circunstancias que en la vida común pueden ser las crisis, pueden ser los problemas, las pruebas,
Pero si tú estás firme, estás arraigada, estás cimentada en Cristo, no importa. ¿Cómo te puedes poner la armadura de Dios, Sonia? Sí, o sea, es una analogía que Pablo hace, pero meditando en la justicia de Dios, la que te imputó a través de Jesucristo por la obra redentora. Él te justificó, no por tus obras, sino pero obviamente necesitas alinearte a esa vida de rectitud. La fe, la fe que viene por el oír la palabra, usar la palabra de forma activa, ¿sí? No de manera pasiva. Si mejor lo sabes, pero somos, como dice por ahí, asentimiento mental, ¿qué quiere decir? Con tu cabeza está así, ¿no? Intelectualmente de mucho conocimiento, pero nada lo bajas a la práctica, ¿no? Entonces, ser congruentes, ¿verdad? Entre lo que aprendemos e irlo poniendo por obra, ¿verdad? Y así, meditar en que has tenido una salvación tan grande, compartir el evangelio, todo eso nos va dando el usar la armadura. Es una analogía, pero así nos vamos protegiendo contra los dardos de fuego del maligno. Ahora, Dios es el que nos establece. Dios es el que nos establece. ¿Qué significa ser establecidos por Él? Y ya con este último punto terminamos. ¿Sí? Cuando tú estás, cuando alguien te dice, ¿dónde estás establecido? ¿Qué significa? ¿Dónde vives? ¿O dónde trabajas? ¿Quizá? Entonces, ¿qué sería, dentro de este contexto de esta pregunta, es un lugar físico, ¿no? O sería la descripción de un lugar donde trabajas o resides por lo general, ¿cierto? Ahora, y si Dios es el que nos quiere establecer en el terreno de nuestra vida espiritual y material, ¿a qué se referirá? Dios quiere establecernos, Él mismo nos establezca. En el contexto bíblico, Dios nos establece en un ministerio o en una operación, de acuerdo a los dones y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, esto implica una condición espiritual de autoridad o de servicio que Dios nos quiere dar. Aquí tenemos una autoridad espiritual que son los pastores, la pastora Rocío, el pastor Antonio, ¿sí? Pero donde tú estés, Dios te quiere establecer, Dios te quiere dar un lugar para que tú le sirvas. En Efesios 4, del 11 al 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todo lo que Dios quiera hacer en tu vida para establecerte, cualquier don, cualquier servicio, cualquier cosa que tú hagas para el Señor, Él quiere que tú edifiques al cuerpo de Cristo, ¿sí? Tienes el don de misericordia, el don de dar, el don de aconsejar, el don de alentar, de consolar. Todo es para edificar. De pedir. ¿El de qué? De pedir. De pedir. Siempre está uno pidiéndole, al menos yo siempre estoy pidiéndole todo. Ajá, pero fíjense que, pidiéndole. claro, pues está muy bien, pero Dios quiere producir en nosotros un fruto y nos da dones para que nosotros los podamos usar para su servicio. Y fíjense, hay muchos dones. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, hay una lista inmensa de dones que Dios nos puede dar a cada uno. Puede ser el don de la sabiduría, de la palabra o de ciencia, el don de la fe, otros dones de sanidad, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todo eso el Espíritu Santo nos los da, porque Él nos quiere establecer en una operación, en un ministerio, en un trabajo, para que podamos dar fruto, porque Dios no nos quiere infructuosos, ¿o sí? ¿Creen que Dios nos quiere infructuosos? No, ¿verdad? Dios quiere que demos fruto, y para que nosotros podamos dar fruto, pues necesitamos entonces dejar que Dios haga eso que Pedro dice, que el Dios de toda gracia, más Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo ¿qué? Les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y para quién va a ser la gloria?
para él. ¿Y el imperio de quién es? De él. Así es que, pues, ¿por qué nos preocupamos por los que dicen que son los que dirigen el mundo? Dice la palabra que Dios domina por encima de todo autoridad, dominio, principado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, pues que nuestro reto en este 2025 sea ir con Dios, ¿verdad? Y decirle, Dios, ¿en qué me quieres perfeccionar? ¿En qué necesito ser fortalecida? ¿En qué necesito que tú me afirmes? ¿Y en qué quieres que yo sea establecida para que mi vida dé más fruto? Eso es lo que yo los animo en este 2025 y pues bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que pues Él haga su obra en cada uno de nosotros y que meditemos en todo lo que el Señor nos va enseñando. Bueno, Padre bendito, pues muchas gracias por que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Eso es lo más importante, que tú la envías con un propósito a nuestros corazones y que tú quieres que pues haya un fruto en nuestras vidas, que no nos quedemos igual en este 2025. Sabemos que de sí el año no va a dar nada menos que nosotros pidamos que tú, Señor, hagas esa obra en nosotros, sino que nosotros estemos dispuestos a crecer y aunque tengamos que padecer ciertas cosas que nos puedan incomodar, no importa, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, que si nos ponemos tu armadura, tu armadura, y si nosotros pues buscamos todos los días, Señor, tu rostro, si todos los días, Señor, nosotros te buscamos con un corazón sincero y humillado, nos humillamos bajo tu poderosa mano, Señor. Tú vas a hacer la obra, tú eres el que nos vas a perfeccionar, tú eres el que nos va a afirmar, tú eres el que nos va a fortalecer, tú eres el que nos va a establecer en aquello que tú quieres, Señor, para tu gloria y para tu honra, porque tuyo es la gloria, Señor, tuyo es el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.